es que hoy no hay nada nuevo en el cine. Todos son refritos o secuelas o la misma gata revolcada en cartelera. Estas son las quejas regulares que uno se encuentra cuando hay estrenos de cintas tan fallidas como Blancanieves o versiones sangrientas de personajes reconocidos como La Masacre del Ratón con Mickey Mouse libre de derechos. Pero la realidad es que este año se han lanzado cintas propositivas e interesantes, y lo más importante, auténticas, como es el caso de Pecadores, en donde un director que hizo carrera con franquicias ajenas nos trae una historia conocida de manera atrevida y se siente como aire fresco en la cartelera. De eso y más vamos a hablar en esta entrega de The Dailies. Bienvenidos al mejor programa de análisis en el cual nos ponemos a despelucar algunos de estos temas que de repente están por ahí. Y sí, nos estamos colgando de la película de moda, la que todo el mundo dice que está amando. ¿Por qué? Pues porque necesito unos cuantos clics aquí. Algunas horas de visualización no me harían mal, pero bueno. Y es que en esta entrega, que yo originalmente pensaba escribir algunos comentarios y críticas con algo de análisis sobre la cinta, porque pues ha sido la sensación, sobre todo con el clan peligroso de Letterboxd. Pero pues la verdad dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de una vez para The Dailies porque, pues, ¿por qué no? Vamos a aprovechar que esté tanto en texto como en video y vamos a ver qué es lo que representa esta cinta en el maltrecho terreno del cine y de la industria. Y arrancamos, por ejemplo, con lo que son las quejas sobre los refritos. Y uno puede encontrar, de hecho hice una búsqueda rápida, desde luego aquí van a ver de videos de algunos de los autores que yo sigo, ahí van a encontrar Adam Does Movies. Curiosamente ayer se liberó algo en Red Letter Media sobre las cintas originales del 2025, All Flops, y What Happened to Original Movies, ese es de mediados del año pasado de Dan Murrell, entonces ahí tenemos unas cuantas referencias. Y es que la queja de que no hay nada nuevo en cartelera y que todo es una secuela o un refrito, en cierto sentido está justificado, y es algo que este año no debería de tener tanta presencia. Lo hemos mencionado tanto en esta y en otras transmisiones, pero el lanzamiento de cintas como Mickey 17, Mickey 17, Black Bag, Código Negro o la misma Sinners o Pecadores deberían de callar todas estas quejas o la mayoría. Y si bien las primeras dos no tuvieron tanto éxito en taquilla como merecían, Pecadores está llamando la atención y atrayendo audiencias. Carajo. Esta misma semana tuvimos varios estrenos y cintas como Warfare de Alex Garland es otra muestra de que estamos en tiempos muy buenos, tiempos geniales, y las 4 cintas mencionadas opacan por mucho los estrenos de La Maquinaria de Disney con su fallido remake que nadie pidió de Blancanieves o la entrega número 756 de su universo de superhéroes cansados, y no únicamente los que estamos viendo las películas, sino que se nota que los personajes ya merecen un retiro y una jubilación. ¿Qué es lo que en realidad están buscando las audiencias? Y es que cuando dicen que quieren algo nuevo y distinto, están peor que los ejecutivos de los estudios que ellos tanto están criticando. Y sí, ya lo sé, tenemos series, por ejemplo, recientemente la de The Studio ha estado calando con, mira, es una burla de cómo funcionan los imbéciles de los ejecutivos. Luego hablaremos más de eso. Yo en lo personal prefiero The Franchise, pero ambas series critican estos puntos y es muy fácil criticarlo desde afuera, aunque tal vez esté guionado por alguien que ha estado trabajando dentro de estos negocios. Y es que si ellos quieren generar dineros, deben establecer franquicias o hacer adaptaciones de algo conocido. Y es que esto que ya es conocido, pues es algo que el público va a reconocer. Es una marca establecida y pueden predecir al menos un mínimo de espectadores sobre esto, a diferencia de cuando algo es completamente nuevo, novedoso e innovativo. Y, por ejemplo, si te gustan las películas de espías, es más probable que vayas a ver el relanzamiento de James Bond otra vez antes de que interesen ver cintas como El Amateur, que se estrenó hace unas semanas, o el mismo Código Negro, las cuales por sí mismas se están defendiendo dentro del mismo género. Y lo mismo ocurre si te gusta el género de acción. Y sí, sabemos que se viene La Bailarina de Ana de Armas, que todos queremos ver por Anita y porque pues viene de una productora que ya conocemos por el tipo de trabajo que hace. Y lo curioso es que promete el mismo tipo de acción o muy similar a lo que ya vimos en casos como con Novocaine o Novocaína. Y la única diferencia es que, aunque las coreografías puedas decir que también están armadas con algo medio característico, no son secuencias de acción desgastadas, pero pues la otra tiene el sello de garantía del universo de John Wick. Y es que como audiencias queremos algo malo por conocido y lo preferimos muy por encima de algo bueno por conocer.
Incluso, los cinéfilos más mamertos y exquisitos prefieren basar sus criterios de la misma manera que los jurados de Cannes cuando están haciendo la selección de películas, siempre contemplando prioritariamente al club de los mismos. Pero bueno, vamos a hablar de qué es lo que está pasando con la película de Sinners o de Los Pecadores. La cinta trae como director a alguien que puede catalogarse como el siguiente Nolan. Tras la salida del director de Warner, debido a las disputas por el proyecto Popcorn, que tenía estrenos simultáneos en streaming y en cartelera, y en donde los mismos ejecutivos como Jason Kilar, que era el CEO en aquel entonces, ponía al cine al mismo nivel del contenido que puedes ver en tu casa. Recordemos que eso fue durante la pandemia, fueron otros tiempos y ya suena como que fue muy lejos, ¿no? Hace mucho tiempo. Y es que Warner tenía que hacer control de daños con la salida de talentos que estuvieron enojados con este tipo de medidas. El estudio ya tenía una reputación por ser la casa de los directores y tenían entre la bodega de los grandes talentos a gente como Clint Eastwood, que les ha traído mucho dinero y como que su última película fue estrenada así como que casi escondidas. También estuvo Stanley Kubrick desde luego y hasta el mismísimo Nolan. Pero vamos a hablar de algo que tiene que ver con los problemas de Warner Bros. Discovery como se le conoce ahorita. Y es que su principal problema, y es que en serio a mí me duele decirlo, quienes saben y platicamos en el Discord saben que yo tengo activadas las alertas de empleo porque me encantaría entrar a trabajar a Warner, o eso digo ya que no he trabajado ahí. Y me duele decirlo, pero es que es la puta que siempre se vende al mejor postor. Este estudio siempre hace lo mismo. Durante más de 80 años la empresa fue dirigida por una familia, por los hermanos que le dieron su nombre, pero fue por ahí a finales de los 60 que fue adquirida por Kinney National Company y se renombró después como Warner Bros. Seven Arts. Vamos a dar un brinco y por ahí de los 90 se fusionó con Time Inc. y se rebautizó como Time Warner Inc. Y no sé si se acuerdan, por ahí del 2009, America Online compró Time Warner, AOL Time Warner, y subsecuentemente fue adquirida por AT&T, que honestamente no sabían qué hacer con la empresa y actualmente pues se fusionó con Discovery Inc. Y la cuestión es que así AT&T se quería deshacer de lo que había comprado pasándoselo a alguien más. Eventualmente en el futuro pues quién sabe, podría ser que Universal llegue y compra Warner y como están las cosas hasta MrBeast podría llegar y ser el dueño del estudio, entonces no lo descartamos del todo. Este cambio de dueño solía respetar la identidad del estudio, como la casa de los directores. Y es entonces que equipos creativos tenían opciones de primer vistazo para que el estudio les produjera sus obras. Yo llego con ustedes para que la vean primero porque tenemos una buena relación. Si les gusta, pues ya la pueden producir y bueno, así se fraguan este tipo de acuerdos. Cabe destacar que esto no es exclusivo, ya que talentos como Martin Scorsese ha realizado cintas para el mismo Warner y ahora parece que el director se presta al mejor postor, me suena conocido, para ver quién le financia sus últimos caprichos de cintas que comercialmente no van a ser exitosas, pero le traían caché a Netflix o a Apple, aunque estarían muy lejos de lo que podría generar como con El Lobo de Wall Street. Actualmente tenemos a David Zaslav, que es el actual CEO y aspirante a magnate mediático de la vieja escuela, y trajo a dos personas muy importantes para empezar a recuperar las relaciones con el estudio y pues desde luego que le ayuden a que sea negocio. Estas dos personas eran Pamela Adby y Mike DeLuca. Y sí, son los mismos que hace unas semanas todos decían que iban a ser despedidos por los fracasos en taquilla de cintas como Mickey 17, lo cual viene de un director oscariable y se estrenó años después. Y ojo, porque sí, efectivamente esa película, la de Mickey 17, sí es arriesgada y literalmente es como que, hiciste algo, ganaste premios, te damos un cheque en blanco para que hagas tu siguiente producción y este fue el resultado. Y esta película no fue aprobada por este combo de productores. Y después tuvimos cosas como The Alton Knights, que honestamente ese fue un vil capricho de David Zaslav y en donde ellos tampoco tuvieron nada que ver, o incluso con la fallida secuela del Guasón. Y es que esto también venía por la administración anterior. Y aquí vale la pena decir algo. A ver, después de ver el dineral que hizo la primera película del Joker, ¿quién carajos le iba a decir que no al mismo director con el mismo actor principal para que hiciera una secuela? Oye, si le invertimos como 40 millones más marketing, ponle que fueron como 80 y nos diste más de los $1,000 millones, haz lo que quieras. Y sí, la secuela fue muy mala, va a ser revalorizada con algunos aspectos narrativos, pero a nivel taquilla no funcionó. Pero nadie les hubiera dicho que no a ese equipo creativo que hicieran otra secuela. Y si estos productores le hubieran dicho que no, si Abdi o Mike DeLuca fuera así de que, ¿sabes qué? Es que ya revisamos tu guión, no te vamos a dar control del corte final, automáticamente todos irían contra ellos. Nadie es capaz de tomar responsabilidad y menos en este tipo de nivel.
Y bueno, no es hasta que se estrenaron 2 películas recientemente, con Minecraft y Sinners, que finalmente se están viendo los frutos del trabajo de años de ambos productores por hacer un relanzamiento para Warner que atraiga tanto a los talentos como a las audiencias. De Minecraft ya hablamos en su momento, pueden revisar en nuestra serie de ¿Quién mató? Y curiosamente es una cinta original nada original, y que aunque está basada en un videojuego, su historia no viene del mismo. Es, como decirlo, una especie de híbrido extraño en el que los altos mandos no creían, pero que con su excelente taquilla solo llegó a demostrar la ley principal de Hollywood de que nadie sabe nada. Pero el que nadie sepa nada no significa que no haya alguien que en efecto sepa algo. Y es en el caso de Michael De Luca, quien ha sido productor de franquicias como 50 Shades, pasando por películas como Magnolia o incluso The Mask, y que forjó la escuela de New Line Cinema, en donde él apostaba por nuevas propuestas, y en esto es lo que se encuentra más valioso, en encontrar nuevas voces que sean auténticas. Oye, pero es que después llegó el género de superhéroes, no sé si se acuerdan, pero en New Line Cinema, Blade 2 con Guillermo del Toro, y de Blade 3 no hablamos porque esa película no existió, pero vaya, estaban adelantados a su época y se enfocaban en tratar de sacar este tipo de resultados, y es precisamente por lo que agarró la chamba en Warner. Y es aquí donde también me atrevo a hacer algunas correcciones a las quejas de personas que quieren cintas originales. Carajo, no serían capaces de reconocer una propuesta original ni aunque les moldiera las nalgas. O lo que es peor, dirían que mejor se esperan a verla en algún streaming en donde se perdería fácilmente en medio del catálogo. Y es que no quieren algo nuevo, sino que quieren algo nuevo de alguien que ya conocen. Y ahora vamos a hablar del caso de Ryan Coogler, alguien que después de varias cintas finalmente se está alejando de las franquicias ajenas. Trabajó con Rocky, con la saga de Creed en la primera cinta, o con los superhéroes de Marvel, con Black Panther 1 y 2, la primera siendo más exitosa que la segunda. Y con él se tiene a un autor que está en una muy buena posición para que precisamente se logre establecer lo que en su momento llegó a pasar con Nolan, al hacer tal vez algunos acuerdos y realizar cintas que sean propositivas y que tengan una voz o una identidad. Y ojo, porque sí, se ve muy bonito, se nota que tiene una particular identidad, y aquí tenemos una cinta que ahorita es la que todo el mundo está lavando, y que por favor hagan más cosas de estas. Y sí, ahí estamos viendo el sello de Warner Bros., aunque no me pagan. Pero la cuestión es que él también ya tiene sus temas recurrentes, como las confrontaciones de identidad dentro de distintas subculturas. Y también la cuestión es que esta es una película que se ve desde el segundo tráiler, y ojo, porque si no han visto la de Sinners, no voy a dar spoilers sobre la trama, pero hay cosas que tal vez sea más fáciles de descubrir. Pausa para que le pausen y luego nos acompañen. Pero pues la película desde el segundo tráiler se nota que es algo de vampiros. Y el hacer una película de vampiros, híjole mano, eso se hace desde hace 2 siglos. Pero el que la temática no sea algo nuevo no significa que el enfoque no tenga algo de frescura, que es lo que está aportando aquí. Y al momento de revisar la historia, nos podemos encontrar nosotros con, no sea una película, sino 3 historias principales. Y en la primera es que tenemos la historia de 2 gemelos. Déjenme ver si encuentro aquí nada más una imagen como para que la podamos poner para ilustrar un poco. Sí, ¿por qué no? Aquí están ya. 2 gemelos que regresan como gángsters, así bien elegantes, bien vestidos y todo, después de haber estado en Chicago, o incluso uno de ellos estuvo en la guerra y es veterano. Y saben que habrá cuentas por saldar y tienen cierta reputación que lo respalda, por lo que se les debe de tomar en serio, e incluso cuando regresan al pueblo. Después de esto, pues también tenemos otra historia que está enfocada en cómo se puede crear un lugar para que toda la comunidad pueda convivir, para que toda la comunidad tenga un punto en el cual existe este lugar seguro, esta especie de intercambio cultural en el cual todos ellos puedan convivir, pueda recuperarse parte nuevamente de esta identidad a través de aspectos como la música. Y esto solo se puede hacer pues si alguien tuviera el dinero y los recursos necesarios para que la gente pudiera acudir, y es el club que ellos precisamente están estableciendo dentro de la historia. Y finalmente podríamos decir que tenemos la historia más convencional, donde tenemos espíritus malévolos que van a atacar a los buenos, ya nos la sabemos, y estos van a tener que estar luchando por la sobrevivencia, porque pues esto es una de las historias más básicas, más sencillas, y que se hacen hasta como cine de bajo presupuesto. Y aquí tenemos a los pecadores por los cuales están viniendo, porque todos somos pecadores, por los cuales van a venir los malditos villanos malévolos y sobrenaturales de esta historia. Y la cinta se está basando en distintas dicotomías. También tenemos
estas que se están confrontando. Y, por ejemplo, por un lado tenemos la represión en los Estados Unidos en los años 30. La promesa de la libertad y la equidad del norte, que en realidad es el lugar del que están huyendo nuestros protagonistas. Entonces no era como nos lo prometían. Y ellos llegan con más poder y más dinero que incluso los blancos adinerados de su pueblo natal. Y entonces la cuestión es que si les fue tan bien en un mejor lugar, ¿por qué están regresando al sur, en donde su comunidad sigue siendo menospreciada y no tiene funciones fuera del campo de algodón? Y bueno, hay algunas menciones del Ku Klux Klan, el cual desde luego ya no existe, somos blancos civilizados aquí, pero los resentimientos y las funciones sociales de ese grupo persisten, algo que podríamos considerar como parte de lo que ocurre en Estados Unidos, y no únicamente en Estados Unidos, con el resentimiento de distintos grupos de ultraderecha que luego vuelven al poder. Y la cuestión es que si están ahí y están de manera callada esperando su turno, ya se echan para aprovechar un descuido y tomar lo que creen que les pertenece. De hecho, esos son los villanos que me parecen más peligrosos dentro de este tipo de historias y los que pueden causar más daño. Pasamos a otro de los temas principales en esta cinta y es el aspecto de la fe y la búsqueda de la libertad. Y es que tenemos un personaje, a Sammy, que es el pequeño predicador y es el primo de nuestros gemelos Maravilla, y con él tenemos a la siguiente generación, la cual no tiene el mismo nivel de malicia como sus primos, pero tampoco la experiencia necesaria para sobrevivir en un terreno agreste. Además, viene de un entorno más tallado a la antigua, su padre era un predicador, pero él sabe que no quiere ser parte de este tipo de comunidad, es el momento de que busque su propio lugar. Y tiene la ventaja de que tiene un gran talento que en el lugar correcto sería capaz de unir a toda la comunidad, ya están viendo cómo se enlaza, a través del tiempo y del espacio, trayendo esa relevancia cultural que persiste por generaciones. Y aquí tenemos algunos detalles, y es que el que nuestros protagonistas sean hermanos gemelos, pues puede parecer un capricho, pero cae en la línea de Mickey 17, en donde un actor puede representar a distintos matices de una misma realidad, pero estas no son tan distintas y terminan siendo superficiales. Por ejemplo, los hermanos no son dos caras de la misma moneda, sino el pretexto para que el director y guionista te puedan mostrar dos finales alternativos en una misma historia. Y es el proverbial, en Estados Unidos es más común lo de have your cake and eat it too, conservar tu pastel y comértelo al mismo tiempo. O sea, ¿cómo puedes mantener tu pastel si te lo estás comiendo porque ya te lo comiste? No, no se puede, pero en este caso, con este recurso lo puede hacer de una manera, sí, tramposa, pero gracias a la narrativa puede ser efectiva para el propósito que quiere el director. Es efectiva, pero también lo deja uno cuestionándose si efectivamente era necesario tener esta duplicidad con el mismo intérprete. Algunos dirán de que, ¿sabes qué? Hubieran puesto a Jonathan Majors como su hermano, y ahí estamos viendo cómo Michael B. Jordan, que ya lo hicieron en Creed, ellos dos tienen una muy buena dupla, tienen un buen rapport como actores, pero recordemos que uno de ellos fue cancelado y desde el principio se ha establecido, lo ha dicho el director, siempre pensó que fueran Michael B. Jordan por dos y no dos actores distintos. Después de ahí vamos a la gran actuación de Miles Catton con el personaje de Sammy Moore, Miles Catton, perdón, y es que con él tenemos la presencia de posibilidades. Es alguien que por su edad busca salir de la vida cotidiana que su padre desea para él. Él es músico, es talentoso y al juntarse con sus primos Smokey y Stack se le abre la mente a posibilidades que tal vez él no tenía contempladas. Los primos mayores sirven como unos tutores que son más efectivos que los padres o los hermanos y le dan incluso tips de cómo usar la lengua y no solo para cantar. Sin embargo, la construcción de su personaje es superficial. Sí, es un hijo de un predicador en donde esta herencia no tiene relevancia en toda la cinta. Oye, si hay vampiros, pues tal vez él sabría cómo hacer agua bendito, cosas así. No, jamás se toca acá dentro de los temas de la película. Y pudo haber sido un hijo de carpintero. Eso también es una referencia religiosa, pero hubiera sido el mismo destino. Pudo también ser, no sé, el hijo del tendero, del lechero, y el efecto sería exactamente el mismo para esta historia. Vamos a hablar ahora de algunos de los problemas que están presentes dentro de la historia. Y aquí está algo que tiene en común con el género de horror, y es que para que haya conflicto alguien debe de cometer estupideces. Desde la aparición de los opuestos sobrenaturales, uno puede identificar algunos tropos y reglas básicas de los chupamirtos. Estas reglas podrían proteger a nuestros personajes de las amenazas sobrenaturales, las cuales curiosamente son más amigables de lo que uno podría esperar. Y, por ejemplo, ellos solo quieren que haya convivencia, que haya una comunidad. Ven cómo este es un tema recurrente en todas las historias. Y solo te traemos una promesa de paz y de armonía. Y sí, yo sé que somos criaturas de la noche, pero nuestra vida es más atractiva que la complicada vida en los campos de algodón. O tal vez escapando de la mafia como los hermanos, sin la necesidad de responsabilidades o de consecuencias de malas acciones pasadas. Tú únete con nosotros, lo único que tienes que hacer es dejarnos entrar a tu casa.
Y sí, es una regla muy fácil y una regla muy básica, y con eso ya sabes que los vampiros no pueden atacarte dentro de tu lugar seguro, pero pues eventualmente para que haya emoción y suspenso sabes que algo tiene que ocurrir por allá. La cuestión es que si tenemos tal vez algunos problemas tan obvios, ¿cómo es posible que la cinta haya tenido tan buena recepción? Pues por la ambición, por la propuesta y por la ejecución. Y es que de las tres historias, una es puro cine clase B, la de los vampiros directamente. Uno puede identificar que se inspiró de una manera nada sutil en películas de Robert Rodríguez, parte del Grindhouse, por ejemplo, del cine de los 60s y 70s, solo que ahora tiene mayores presupuestos y actores experimentados, y nos trae lo mejor del género. Incluso con las notas musicales de Ludwig Göransson, el cual me encanta como compositor. Me acuerdo cuando ganó el Oscar por las composiciones de las películas de Black Panther de la primera, si no me falla la memoria, y todos por el nombre que suena bien exótico dicen, no, claro, alguien que hizo este tipo de composiciones afroafricanas, no, hombre, va a ser un nativo que viene de allá, todo tribal, y resulta que era un güero alto de cabello largo, más pálido que yo, y pues es que es un tremendo compositor. Y lo curioso es que incluso él en la musicalización le puede poner algunos tintes que suenan como de película ochentera, que era una época más inocente y también violenta. Y lo curioso es que con estas cosas se pueden permitir que, por ejemplo, en cintas más humildes, pues ahí tiene cabida, y estas cintas no tienen pretexto para perdonarse este tipo de fallas que están más latentes en historias que tienen más presupuesto. Pero entonces ahí es de, bueno, es una clase B, pero de mayor caché, pero ¿dónde se muestra el caché? Y no es únicamente con el sueldo que le pagan a los actores. La cuestión es que Sinners también es un buffet en donde el espectador puede armarse una ronda de platillos deliciosos y en donde hay expectativas y ambiciones. Nuevamente, sí, ambición es el tema de esta palabra perdón, es la palabra de este tema, y en donde el director ayuda a que nos enfoquemos en lo que él considera importante. Y es que hay riqueza de ideas, hay momentos absurdos desde luego, y también hay grandes actuaciones, y hay peso en las acciones y los momentos importantes dentro del filme. El problema principal es que al tratar de abarcar todo hay elementos que sin problema pudieron ser eliminados o que no eran tan relevantes. Por ejemplo, hay un subplot en donde los blancos adinerados regresan al final para reclamar lo suyo, y resulta que eran miembros del Ku Klux Klan. Ah, caray, pero eso no era relevante ni para la historia ni para los personajes. A esto en sí no se le da un cierre, bueno, se le da una especie de cierre, pero se lo perdonamos porque es una retribución similar a cuando Tarantino en sus últimas películas reescribe la historia y sabes que no importa que esté desapegado de lo que pasó en la realidad, está matando a Hitler, está matando al clan Manson, y por eso se lo perdonamos, y de esta manera matar a un montón de racistas, de miembros del Ku Klux Klan, eso es algo extra, es como lo que le estás poniendo, es la cerecita del pastel o algo de dulces que le estás poniendo a tu nieve por encima. Por cierto, hablando de Tarantino, la cinta definitivamente es algo que caería más dentro del terreno del Grindhouse si lo quisiera, pero está en la delgada línea en donde busca apelar a espectadores serios, esos que se quieren sentir más inteligentes con el horror elevado o la crítica social, algo que por ejemplo Jordan Peele ha explotado mucho, pero que no ven las contradicciones en la misma cinta, en donde si bien al hablar de, por ejemplo, del cunilingus, que es un tema recurrente dentro de la película, pues resulta que, y el mismo director dice, no, es que me está preocupando por mostrar algo que fuera algo más sexy. Pues sí, ok, muy chido, lo mencionas en algunas ocasiones, bla, 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 hay tips, tome nota, pero al momento de mostrar actos sexuales, pues resulta que es más inhibido que un pueblo católico de los Altos de Jalisco, que si lo sabré yo, y al parecer hay pelos en la lengua para mostrar ciertos temas, pero bueno. La cuestión es que vamos a hablar ahora también de la industria y los acuerdos con los talentos, y también tenemos que mencionar algo de Tarantino. Y es que lo más interesante de la cinta es que en los acuerdos con el estudio se juega con el tema principal de la misma. Y algunos dicen que es un acuerdo sin precedentes en el cual los derechos van a ser regresados a Ryan Coogler después de cierto tiempo, son 25 años si no me falla la memoria, y esto jamás se había visto, pero pues, ¿qué creen? Este tipo de acuerdo se había hecho con Quentin Tarantino tiempo antes y casi al inicio de su carrera, con los acuerdos que hizo con Harvey Weinstein, el cual ahorita está en juicio y que no deberíamos de mencionar porque me van a cancelar, y la cuestión es que tampoco era tan sin precedentes, y la cuestión es que esto ayuda para que él se sienta a gusto con su nueva casa en Warner, y sí, le van a regresar los derechos del director 25 años después, pero el mayor punto de explotación se da entre los 5 y los 10 años después de la cinta, concretamente en los primeros 5 años después es cuando se explota más por la transmisión, por las rentas digitales, por la presencia en salas de cine, y después pues no, pero es que es algo simbólico. Y es que, bueno, ojo, porque aquí yo espero que Ryan Coogler haya revisado la letra chiquita de los contratos,
Porque no sé si se acuerdan de Alan Moore, cierto autor barbón, conocido por reinventar a los superhéroes, también para DC Comics, que es una filial, es parte de Warner Brothers, y él hizo un acuerdo similar con Watchmen, obra cumbre de las viñetas, en donde los derechos de esa obra regresarían a los autores cuando pasara un tiempo sin que se hicieran reimpresiones. Y hasta el momento eso jamás va a pasar, pero bueno, vamos a ver cómo le va a Coogler con este acuerdo, que al menos parece estar mejor establecido. Y también, cuando se lanzó la propuesta de esto, Coogler ofreció su película al mejor postor, y Warner fue quien le ofreció más y respetó sus términos y condiciones. Y es que la cinta habla sobre la identidad y cómo se puede recuperar. Y en ese sentido, para el director era muy importante tener los derechos de la obra. La distancia en el tiempo es suficiente como para que no sea algo tan descabellado. Nuevamente, la mayor cantidad de ingresos generan entre los 5 y los 10 años después del lanzamiento de la película, y se tendría que ver el nivel de impacto cultural que tendría la película con el público, especialmente en una sociedad en donde el contenido es desechable, los formatos físicos son una rareza y los derechos son algo que la mayoría de los consumidores ignoran, ya que se sienten poseedores del derecho a consumir lo que sea sin respetar al autor. Torrent, vamos a descargar todo porque la cultura debe de ser gratuita para todos. Bueno, cabe destacar que el presupuesto reportado de la cinta, que es de 90 millones, no es algo tan que fuera contemplado originalmente por el director. Y es que cuando estaba haciendo las propuestas de proyecto, él incluso se lanzaba con una cámara de Super 8 o una de 16 milímetros y estaba tratando de retratar parte de lo que quería incluir dentro de la historia. Y fue hasta que alguien del estudio, de esos malditos ejecutivos que no permiten la creatividad, que se le insistió: oye, ¿por qué no ruedas esta película en gran formato? Tenemos cámaras IMAX, ya las sabemos trabajar. Nos ha ido bien con otras producciones, como de una persona que no vamos a mencionar, pero que ahorita está con otro estudio haciendo sus películas y ganando Óscares, Nolan. Y la cuestión es que con esto Coogler amplió completamente su perspectiva y conforme él trabajaba con la preproducción, encontró ese mundo que él quería retratar de la manera más amplia posible en la gran pantalla. Bingo, en IMAX se va a poder hacer mejor. Y para él, esto era un desafío, porque hay escenas que son muy íntimas y personales, y si tú montas un mamotreto para poder rodar en 70 milímetros, esto puede distraer a los actores que están tratando de mostrar lo que tú quieres ilustrar. Y eso sería más fácil con una cámara más pequeña. Pero después de hacer pruebas y revisiones, porque aparte esas cámaras hacen un ruidazo, pues se logró superar y se logra que la audiencia entre en este mundo a través de la pantalla y se sienta parte de algo que, con todo y la intervención del estudio, ¡ay, malditos ejecutivos!, pues pasa de ser una cinta para buscar convertirse en un evento. La cinta, tras los primeros reportes de taquilla, muestra dos realidades de manera similar a los gemelos de esta película. No tiene malos números, pero considerando el costo no hay una recuperación pronta del presupuesto y se necesitaría permanencia en cartelera y buenas ventas digitales para que salgan en números negros. Pero el propósito principal de la misma es mostrar que el estudio puede comprometerse con talentos. Claro, siempre y cuando traigan algo a favor del estudio, pero esto es algo refrescante, en donde la mayoría de los blockbusters son dirigidos por comité, sin identidad, y en donde la única ambición es la explotación de franquicias a largo plazo. Sí, es una película que yo disfruté mucho. Sí, los más mamertos vamos a decir, es que tiene problemas aquí, acá y por allá. Sí, es una cinta imperfecta, pero es una cinta imperfecta que se atreve más. Y el que sea apoyada por uno de los viejos estudios es algo refrescante y nos muestra que no siempre es la originalidad lo que hace falta en el entretenimiento. Menos películas de series interminables en donde con cada entrega se devalúa la marca. Y por favor, ahora, al ver una propuesta fresca, comprometida y auténtica, esto es un evento per se, mientras se consolidan los talentos que pueden mantener la máquina trabajando por muchos años más. Y bueno, gracias por acompañarme con esta entrega de Churros y Palomitas de Dailies. Recuerden que aquí tenemos distintos programas. Tenemos nuestros análisis de crímenes con la serie de ¿Quién mató?, que grabamos con Román Rangel. Tenemos las recomendaciones con Chris Mendoza para que puedan encontrar qué ver en internet. Y si nos acompañan en nuestra página principal, Churros y Palomitas, ahí van a encontrar el catálogo. Tenemos distintas críticas. Ahí hablamos un poco de Loco por Ella, algo de cine mexicano. Van a encontrar desde luego los programas ya mencionados, las reseñas, los mejores recaps de 1923. Por cierto, tengo ya preparado el del final de temporada, nada más denme chance de grabar porque por prioridades tuve que adelantarlo, pero aquí van a encontrar muchos comentarios, análisis y no únicamente nos ponemos a grabarnos afuera del cine, así con el celular. Imagínense yo grabando afuera de la sala de cine con el celular con pésimo audio. No, sí, es que la película esta que estábamos grabando, sí, como que me gustó y gracias a los medios que me invitan a las funciones de prensa. No, eso no lo hacemos aquí, no necesitamos que nos paguen para promover sus películas, hablamos de lo que nos importa y de lo que creemos que es relevante.
porque en Churros y Palomitas no criticamos películas, entendemos el cine. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos y recuerda que puedes apoyarnos en YouTube con una suscripción al ser parte del canal, en patreon.com/Churros y Palomitas o en Twitch, en donde no te cuesta nada y con una suscripción al mes puedes quitarle un dólar a Amazon y dárnoslo a nosotros. Desde luego, gracias a nuestros productores y van a ver sus nombres a continuación.